Gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, entonces, último encuentro del año, 14 de diciembre, y vamos a cerrar un poquito la situación en Israel. Ya declaramos independencia en el último encuentro, hace 2 semanas, no sé si recuerdan, y a partir de la declaración de independencia ya vimos rápidamente lo que fue la guerra de la independencia. Apenas el Estado se declaró como tal, fue invadido, y el saldo de esa guerra, cuando, digamos, la guerra de independencia se llama, ¿no? El saldo fue 4.000 combatientes y más de 2.000 civiles muertos. Para ponerlos en perspectiva, la población era 600.000 personas, ¿se acuerdan? 6.000 fallecidos es el 1% de la población. Es como si la Argentina hoy tuviera, después de un conflicto bélico con algún país, como saldo 450.000 muertos. El 1% de la población. Para Israel fue muchísimo. Tal vez uno dice 6.000, no suena tanto, igual obviamente cada vida humana es sagrada y toda vida humana cuenta y es un número alto, pero además de 6.000 hay que ponerlo en perspectiva de lo que era la población de ese momento en Israel, y estamos hablando de una guerra que costó el 1% de la población. Entonces, por un lado, finalizó la guerra de independencia con una alegría que implicó haberla ganado, pero con un sabor agridulce, porque del fallecimiento de tanta gente y de los costos y de lo que implicó en un país que recién empezaba a tener una guerra, fue realmente muy complejo. Así que terminó la guerra y no hubo tiempo ni de festejar, ni ánimo de festejar, y entonces hubo que empezar algo que fue muy paradójico, es construir y reconstruir al mismo tiempo. Hay que empezar a construir un Estado, es nuevo, recién empieza, pero además hay que reconstruir la guerra. Y reconstruir me refiero no solamente a levantar edificios caídos o rutas destruidas, sino que una nación está atravesada por el dolor. Reconstruir es acompañar en el duelo y reconectar a la gente con algo positivo. Y eso es una tarea que Israel hace hasta el día de hoy. Entonces les quiero contar algo que se hizo desde el inicio y que tiene una fuerte trayectoria o una fuerte impronta en Israel, y es que Israel va a celebrar a partir de allí Yom Ha'atzmaut, ¿no? Yom Ha'atzmaut es el día de la independencia. Nosotros estudiamos el primero de ellos, que fue el 14 de mayo de 1948, pero en realidad fue 5 de Iyar. Se toma el calendario judío y todos los años, el 5 de Iyar, se celebra Yom Ha'atzmaut, pero se estableció que el día previo a Yom Ha'atzmaut es Yom HaZikaron. HaZikaron es el día de la memoria, el día del recuerdo. Y es el día en el que se homenajean, se recuerdan a todas las personas fallecidas. Primero fue en la Guerra de Independencia, y después va a ser en las sucesivas guerras que el año que viene estudiaremos juntos, y después va a agregarse a la gente fallecida o asesinada en ataques terroristas. Más o menos ese número de personas al día de hoy es de 23.000 personas. Y todos los años, el día previo al gran festejo que es Yom Ha'atzmaut, los que estuvimos en Israel en Yom Ha'atzmaut sabemos que eso es algo fantástico, la gente sale a las calles, baila, digamos, es realmente muy festivo, y después a la mañana hay muchos desfiles con aviones y cosas militares, y es un día muy lindo. El día previo hay sirena, se para el país, se llora, se va a los cementerios, en todos los cementerios hay soldados en tumbas que reciben a los que vienen a visitar y charlan los soldados en ejercicio con los familiares o con los amigos de los que fueron a visitar. Es una vivencia muy fuerte que se establece porque hay que reconstruir. Entre las guerras y los ataques terroristas desde el 48 hasta hoy. Pero pensá que en esta guerra, que fue la peor para Israel en términos de valores de vida humana, fueron 6.000.
Eso es 48. Después tienen que agregarle 56, con casi nada de bajas, 67, la guerra de los 6 días, 73, Yom Kippur, que después de la independencia fue la más dura, 82 con la Operación Paz para la Galilea, la invasión al Líbano, como le quieran llamar, que ya lo vamos a estudiar, que tampoco tuvo grandes bajas porque fue una operación de ataque. Y después no hay guerras y hay un montón de gente fallecida en atentados. Fabi. Espera que está... Ah, no se escucha lo que dice acá, ¿no? ¿Eso me vas a decir, Aníbal? No, y quería comentarte algo, pero no se escucha. Hablando, lo voy a decir lo que lo voy a repetir para que todos escuchen, porque me preguntó por el número y le pareció poco 23.000 con tantas guerras que tuvo Israel. ¿Y ahora qué más quieres decir, Ale? Ok, que le pregunto. Sí, Aníbal, acá te escuchan. Yo estuve en el año 2001. Mira, porque alguien tiene un jugador de Boca de fondo. Hay un jugador de Boca de fondo que no... Hay un... Sí, no, tengo un vecino inútil que tengo. Espera que cierro la puerta. Ah, es tuyo, Aníbal. No, no es mío, es mi vecino antisemita. Escúchame. Yo te contaba, en el año 2001 estuvimos ahí y te cuento 2 o 3 cositas que a mí me dejaron muy impactado. La previa Yom HaZikaron a las 6 de la tarde nos juntamos todos en la plaza de Kiryat Bialik. La gente empezó a concurrir espontáneamente, habían puesto sillas, habían armado un escenario. Estábamos ahí todos, qué sé yo, a las 7 en punto suena la primera sirena y comienza un acto. El acto era súper recontra emotivo y se recordaba fundamentalmente a los caídos de la ciudad en las distintas guerras. Venían de la escuela, venían de los bomberos, venían de distintos lugares, dejaban una corona, habló 3 palabras el intendente, habló un familiar de una persona fallecida, después cada uno se iba a su casa. La televisión se cortaba y había solamente 2 tipos de programas en la televisión. Películas dramáticas, digamos, y en algunos canales de televisión aparece un cartelito por orden cronológico de cada uno de los fallecidos con el nombre, apellido y fecha. Que empezaba en el 48, duraba más o menos 7 segundos cada uno, y duraba 24 horas, o sea, hasta las 7 de la tarde del otro día. Te iba recordando uno por uno los nombres y apellidos de los muertos. Que era muy impresionante porque vos veías, por ejemplo, había un momento cuando llegaba el 73, que fue Kippur, que la cantidad de muertos que había era impresionante en una misma fecha, digamos, en un mismo momento, porque los primeros 2 días del ataque de los árabes en Kippur hubo un montón de gente fallecida. A las 11 de la mañana sonaba la segunda sirena. ¿Sí? Es el momento que siempre se ve en la televisión, donde la gente se baja de los autos, donde, bueno, pasa todo eso. Y era un día laboral, o sea, la gente iba a trabajar, hacía todo, pero en todo momento se recordaba y en todo, y vos ponías la radio, lo que sea, y no había otro tema. Y 7 en punto de la tarde, hacía así. O sea, empezaban las fiestas, fuegos artificiales, cantantes, o sea, era una cosa, era muy impresionante, por un lado, la recordación, cómo todo estaba apuntado hacia eso, desde la ciudad hasta el país, o sea, estaba hecho para todo el mundo, y cómo a las 7 en punto empezaban los festejos. Era una cosa de locos. Por ahí los que viajaron en marcha, qué sé yo, lo vieron en tiempo real. Para yo que estaba ahí, digamos, en ese momento estábamos haciendo actividades, algunos trabajando, otros estudiando, lo que sea, era muy impresionante. Y Televisión te tengo que pedir, en tiempos televisivos tengo que pedir que redondees. Eso. Genial. Gracias. Estamos en el año 1949. Terminó la Guerra de Independencia y lo primero que les quiero contar es que la primera institución que empezó a funcionar en Israel fue la Knesset. La Knesset es el Parlamento. Acuérdense que la palabra Knesset en hebreo es reunión, agrupación, digamos. De ahí vienen palabras como Knessia, que es iglesia.
que es eclesía, que es congregación también. Entonces, la Knesset, como heredera del sistema legislativo del pueblo judío antiguo. Nosotros tuvimos una gran asamblea, Knesset es asamblea, que primero tuvo un Sanedrín de 71 personas y después tuvo una gran asamblea de 120. Entonces, como heredera de esa asamblea de 120, se inaugura una Knesset con 120 diputados. Y para formarla se convoca a la primera elección en el Estado de Israel. O sea que tenemos un Estado de Israel que desde el inicio, en pleno Medio Oriente, se transformó en la primer democracia de Medio Oriente. Y deberíamos decir única, pero no quiero entrar en polémicas si hay países que son democráticos o no, cuando hay elecciones pero hay un único partido o cosas por el estilo. Pero Israel es una democracia desde el primer momento. No gobernó quien hizo la paz o quien consiguió la declaración. Lo primero que hicieron fue convocar elecciones. Y obviamente que ganó Ben Gurión, pero fueron elecciones con muchos partidos, con fuerzas que tuvieron que unirse para lograr la mayoría. Es una democracia parlamentaria la que se establece en Israel. Eso significa que para ser primer ministro necesitas 61 Havrei Knesset, diputados, allá le dicen Havrei Knesset, o Haver Knesset uno solo. Hace falta 61 diputados para que te voten. Y sos primer ministro por 5 años, una locura en Israel, no pasa nunca, o hasta que haya una censura, un pedido de una moción de censura, y si se juntan los votos y demás, cae el gobierno y hay que volver a convocar. Desde el inicio gobernó la izquierda durante 30 años. Aproximadamente casi 30 años en forma interrumpida, el partido de Abodá, que es el partido de los trabajadores, que es el partido de izquierda de Israel, tomó la conducción política del Estado de Israel durante los primeros casi 30 años del Estado, pero empezaron en esa elección del 49 con el primer parlamento que se erige. El segundo paso para destacar es que en mayo de ese mismo año, 49, Israel se suma a las Naciones Unidas. Ingresa como nación número 59, hoy son 190 y pico, casi un poquito menos de 200. La nación número 59 que se suma a la ONU es Israel, y después lo más importante que va a hacer Israel es abrirse a la vuelta, al retorno de todos los judíos del mundo. Primero en forma un poco más espontánea, y a partir del 51 con lo que se llama la ley del retorno, que no es la ley que rige en la Argentina, pues es otro retorno. Es una ley que tiene que ver con que cualquier judío del mundo que quiera ir a vivir a Israel no va a Israel, vuelve a Israel. Entonces, no necesita ningún tipo de trámite extendido. Con demostrar que es judío, automáticamente recibe ciudadanía. Porque no es que va a vivir en Israel, sino que vuelve. ¿Por qué? Sí, cualquiera que va a vivir en Israel a salida. Esto es la ley del retorno para recibir a los judíos que quieran beneficiarse con esa ley. Porque la lógica atrás de la ley son dos. La primera es que todo judío fue expulsado de esa tierra. Por lo tanto, por más que pasaron muchas generaciones, tiene derecho y vuelve. Pero segundo, porque la declaración de la independencia del Estado de Israel lo incluyó en su razón de ser. Israel se conformó para recibir a todo judío del mundo que desea hacerlo. Entonces, no hay restricción, pero empieza automáticamente la discusión respecto a quién es judío. ¿Quién define quién es judío? Porque la ley es clara. Si vos sos judío, automáticamente tenés ciudadanía. Bueno, ¿quién lo dice? ¿Qué rabinos? Porque no somos todos.
Pero ¿quién es? ¿Cuándo se transforma una congregación aceptada y cuándo no? Entonces, lo primero que tuvieron que hacer es definir quién es judío. Y la primera definición que toman es la más fuerte, que está vigente hasta el día de hoy, y es que, lo voy a decir en términos fuertes, no es que está escrito así, pero voy a decir en términos fuertes. Si Hitler te hubiera asesinado, sos judío. ¿Cuál fue la definición de Hitler para determinar quién era judío? Un abuelo. Nosotros lo estudiamos. Un abuelo. Uno de tus 4 abuelos era judío, vos eras judío. Entonces, para ser beneficiario de la ley del retorno, de la ley de ser ciudadano israelí automáticamente, tenés que demostrar que tenés un abuelo judío. No la que tú vas ni nada de eso. Sí, de ese abuelo, no tuyo. La segunda gran definición es cómo reconocemos que la ketubá de ese abuelo es válida. Y a diferencia de otros aspectos del Estado de Israel, en ese aspecto, los rabinos agrupados, tanto en la ortodoxia como en el movimiento conservador masortí o como en el movimiento reformista, pueden testificar a través de una carta esa judeidad. Entonces, por más que se lo diga en términos presentes, esto es desde aquel momento. Si a mí viene una persona y me trae la ketubá de sus abuelos, uno de sus abuelos o uno solo, o un certificado de entierro entablada de su abuela o de su abuelo, yo puedo hacer una carta y mi carta es aceptada por el Ministerio de Absorción de Aliyá y esa persona tiene los beneficios de ser judía. Ahora, esa persona que tiene los beneficios de ser judía llega a Israel con esos beneficios, se establece en Israel y se quiere casar en Israel hoy. Y va al Ministerio de Familia, no al interior, no al de absorción. Y entonces cuando va, dice, no, Fabi me hizo una carta, simpático, divino, el rabino de Lamprot. Y le dicen, ¿quién? No, ese nene no es rabino. Ese chico no es rabino. Yo me joven. Ese señor, ¿no? Porque el Ministerio de Familia es de los ortodoxos. Entonces, para los ortodoxos, solo son rabinos autorizados para dar judeidad, no para casar, eso también, pero para reconocer la judeidad, únicamente los ortodoxos. Entonces, esa persona puede vivir como ciudadano israelí, pero si se quiere casar en Israel, tiene que hacer la conversión bajo los parámetros de ese rabinato ortodoxo. Por eso se casan en otro lugar. Por eso algunos se van a casar a Chipre o se van a casar a algún otro lado. Pero ya nos fuimos hasta el día de hoy, perdón que me fui tanto. Tomás tiene muchas ganas de decir algo. Como siempre, contradecirte. Me encanta. Esto lo saco del Maxabot. En 1962, un tal Oswald Rufeisen, debes conocer el caso, se presentó bajo la ley del retorno y pidió ser reconocido. Es el caso del hermano Daniel. Se llama el caso del hermano. Ahora Justo ahora lo iba a contar. Bueno, te quise hacer Contalo. No, contalo vos, por favor. ¿La que tú vas y quieres hacer eso, entierro, entablada? ¿Perdón? La que tú vas. Sí. La que tú vas es el acta de matrimonio. Bien, lo que trae Tomás acá fue el caso más emblemático de todos estos, porque esta era la definición que todo el mundo entendió y usó y aplicó. Pero en el 60, más o menos, ahí él trajo la fecha exacta, pero en la década del 60, un cura, llamado el hermano Daniel, el padre Daniel, era una persona vestida de cura, que tenía antecedentes judíos, pero que fueron entregados a un monasterio así por la Shoah, y entonces él tenía la posibilidad de demostrar que alágicamente era judío, porque alguno de sus antepasados era judío, pero que él había crecido en un monasterio, fue cura, creció como cristiano, y con la sotana puesta desafió a Israel
a que le dé la ciudadanía a Israel. Se armó un revuelo tremendo en Israel, una discusión muy profunda en la sociedad, en los medios de comunicación, y el caso llegó a la justicia y se elevó hasta la Corte Suprema, que, hasta donde yo recuerdo, tenía 5 miembros la Corte Suprema, y tuvo que definir si el hermano Daniel era judío o no era judío. Y por 4-1, si no recuerdo mal, ahí Tomás está leyendo algo que puede ser que algún dato no esté correcto, porque digamos, lo estoy recontando de memoria, resolvió que el hermano Daniel no encaja en la definición sociológica de judío. Si bien hay una definición halágica, religiosa, y si bien hay una definición de otros ámbitos, ellos entienden que también hay una definición sociológica de judío. Y que él, vestido como estaba, representando a un culto católico y siendo ministro del culto católico, no puede ser considerado judío bajo la ley del retorno. Entonces, yo lo había dejado para contarles esto al final, porque quería que entiendan bien qué significa la ley del retorno. No es que si vos no sos judío no puedes ir a vivir a Israel, o no puedes ser ciudadano. Podés ser plenamente. Pero tenés que hacer un trámite como hace cualquier hijo de vecino en cualquier país. Yo me quiero ir a vivir a Estados Unidos o a Uruguay, y bueno, me tengo que presentar y tengo que ver qué requisitos tiene, y después tengo que cumplirlos, y me tiene que aceptar. Bueno, el hermano Daniel, o el padre Daniel, lo invitaron a hacer lo mismo. No es que le dijeron, no podés ser ciudadano israelí. Tenés que hacer los trámites sin ser beneficiado por la ley del retorno. Y eso pasa con los judíos conversos también. Los judíos conversos, como te conté recién, el ministerio de absorción no lo tienen los ortodoxos. Un judío converso en Lamberg puede ser aliado sin problema y tiene todos los beneficios de un judío. Aunque no tenga abuelos. No, porque él es judío. La definición de Hitler es, vos sos judío, o tenés papá o mamá judía, o tenés uno de los 4 abuelos. Pero si vos sos judío, sos judío. Entonces, Hitler hubiera matado a un converso, el converso es recibido en Israel. Tomás, ¿querés agregar algo o cambiar algo de lo que yo dije? No, nunca me atrevería. Pero, pero lo interesante es que hay una máxima talmúdica que dice que un judío, aunque peque, sigue siendo judío. Israel, y eso es Afal Pi Yehatá, Israel. Del Sanedrín 44b. Pero, está leyendo él. Por supuesto, por supuesto. Yo te tomo examen a vos. Entonces, el tema es que desde ese punto de vista, debían aceptarlo, pero primó el criterio que vos señalaste. Sí, sí, alágicamente es incuestionable. Y les voy a contar por qué, no solamente por la cita que recién Tomás compartió, que es Israel, Af al Pi, Yehatá, por más que un judío peque, Israel. Gorda, ¿qué pasa, gorda? Uy, ¿Qué pasa no, si alguien un se judío desmuteó. peca? No te escuché. Por más que un judío peca, sigue siendo judío, no cambia. Y además hay un tema más ahí. Supongamos que yo me convierta al Islam, o al cristianismo, a quien sea, y yo soy judío, y voy a un ritual que me hace la iglesia o la mezquita, y entonces el judaísmo dice, bueno, esa persona no es más judía, le estamos dando poder sobre la sinagoga a la mezquita o a la iglesia. Porque si la mezquita o la iglesia te pueden sacar tu judeidad, tienen un poder que está por encima. Entonces, sería una contradicción. Por lo tanto, ningún ritual hecho en ninguna otra religión te hace perder tu categoría de judío. ¿Está bien? Si no donás, perdés tu categoría de judío. Pero si vas al Islam y comés jamón, y te vas a la India y te metés con el Buda, no pasa nada. No, o sea, no perdés tu judeidad, hagas lo que. Ahora de converso me suena decir, es un tema aparte que no sé si te desarrollar. No, ahora no, sería otro tema. Pero sí, es un tema interesante, en algunos cursos lo fuimos viendo, en algún momento surgirá de vuelta. Bueno, volviendo a Israel, entonces este es el Israel, con esta ley, con este parlamento, en la ONU, con democracia. Así arranca en 1949, después de la Guerra de la Independencia, este nuevo Israel. Y les dije que su principal tarea era reunir a los judíos del mundo, poblar Israel con los
inmigrantes. Yo creo que les conté, pero en los primeros 3 años de existencia del Estado, cada tanto tengo que admitir a alguno que se cuelga o que vuelve, cuando estaba ahí solo con la computadora es más fácil, acá es más difícil. Entonces les decía que la primera proporción fue que en los primeros 3 años de existencia de Israel, 3 años, se duplicó la cantidad de poblacional. Sí. O sea, llegaron un poquito más de 600.000 inmigrantes en los primeros 3 años. 300.000 de los cuales vinieron casi expulsados de los países árabes, de todos los países vecinos. La mayoría de ellos se vació de judíos. Hablamos de Líbano, de Siria, de Egipto, así son esos países de Jordania. Jordania igual no había muchos, pero en los países vecinos no quedaron casi judíos expulsados o escapándose en todo este tiempo. O sea que en los primeros 4 meses llegaron 50.000, eso les dije ya, la mayoría sobreviviente de la Shoah, y en los primeros 3 años llegaron 600.000 y pico de inmigrantes. Así que lo primero que caracterizó a Israel en estos primeros años fue una tremenda crisis económica. Lo que les acabo de decir es un cóctel explosivo. Guerra, absorción de inmigrantes escapándose, todos pobres, sin formación, sobrevivientes de la Shoah, o escapándose de los países árabes sin nada, sin bienes, en un país que hay que empezar de cero. Entonces, claramente Israel necesitó de, por un lado, programas y políticas de racionamiento, de distribución de bienes. Era una economía de guerra y, por otro lado, de mucha ayuda externa. Perdón, Fabián, yo la viví esa, ¿eh? Yo nací en Israel y viví la privación. No había de comer, pero no solamente que no había de comer, no, yo no tenía zapatos. Y estaba prohibido la emigración, tenías que quedarte, no te podías ir. Pero no había de comer, yo era muy flaca y nos daban toda la familia 100 gramos más de margarina y un huevo más por semana, para decirte que había lo que se producía ahí, que eran berenjenas, zapallitos y naranjas y bueno, parala. Entonces, nosotros emigramos en 1950 y medio como que porque pidieron un viaje a Europa por un año, y yo tengo el pasaporte de mi mamá, donde estamos mi hermana y yo encima, que cada punto que tocaban en Europa tenían que pasar por el consulado, porque estaba prohibido emigrar, pero no tenías para comer. A mí me llevaron en brazos cuando llegamos a Europa para comprarme zapatos, porque no teníamos ni calzado. Bueno, acá Entonces preguntan de dónde venías originalmente. yo nací en Israel, Ah, nació en Israel. Y te pero fuiste. mis padres salieron de Alemania. Ah, ok. ¿Escapados o sobrevivientes? No, escapados, porque mi papá se fue al 38 y mi mamá al 39. Ok. Ahí justo, casi no sale. Qué historia, ¿no? Y bueno, en esa Israel que estoy contando ahora de privaciones, vos la viviste y... Sí, y Susi Strauss también la vivió. No había para comer, mi mamá era una maga en la cocina, porque ajíes había, eso sí, así que el sándwich del colegio era llevar un sándwich en el jardín de infantes con ají. Bueno, te súper agradezco que nos cuentes esto porque a veces es muy fuerte escucharlo de primera persona, cuando uno lo lee y lo cuenta como de libros, es una cosa, pero alguien que lo vivió. Y yo quiero decirles que les traje esto para contarles el tema más polémico de estos primeros años del gobierno de Israel, que lo quiero compartir, pero para entender ese tema hay que entender esa situación. Y creo que lo que vos dijiste, Dorit, nos ayuda muchísimo más a comprenderlo. En esos años, Israel tenía algún aporte de la comunidad judía del mundo, pero no era suficiente. Tenía algún préstamo del gobierno de Estados Unidos, pero no era suficiente. Y entonces apareció la reparación del gobierno alemán. Y Ben Gurión tuvo que tomar la decisión, su gobierno, si aceptaba o no aceptaba. Y solamente se entiende, o por lo menos es necesario tener este panorama para entender por qué, o una de las razones por las cuales Ben Gurión y su gobierno aceptaron las reparaciones
de guerra alemanas. No significa que se perdonó a los nazis. No significa que nos olvidamos de lo que pasó. Significa que se reconoce que los abusos y los asesinatos de los nazis tienen que tener una compensación económica. Eso no les quita lo que hicieron ni les da un perdón. Y entonces con esa lógica, el gobierno israelí, y con esa situación de crisis y de carencias, aceptó la reparación, que fue constante durante muchos años. Y eso le permitió a Israel hacerle frente a todas las necesidades económicas que tenía este país que estaba empezando. Así que con todo esto, Israel empezó a desarrollarse y a modernizar su país y su economía. Y en los primeros años, además de construcción de viviendas, que era una prioridad absoluta, había que recibir 600.000 personas en un país que vivían 600.000, lo primero que tenía que hacer es construir viviendas. Y entonces muchos de esos fondos de ayuda, de préstamos y de recompensaciones se usaron para viviendas. Acá preguntan si ahí se formaron los kibutzim. Eso muestra que no me escuchó todas las clases, porque los kibutzim empezaron a formarse antes. Hablamos de que kibutzim fueron algunos para poblar los lugares más alejados, para fijar fronteras, para defender, pero sí, había kibutzim y se siguieron fundando kibutzim. Nunca fue el porcentaje más alto de la población israelí viviendo en kibutzim. Siempre fue un porcentaje reducido. Pero hubieron kibutzim y estamos hablando que en estos años fue el apogeo del movimiento kibutziano. Gobierno de izquierda, ideal, vivir en Israel por un ideal, a eso me refiero, ¿no? Un idealismo, mejor dicho, que los motivaba a trabajar en equipo, en grupo, compartiendo. Nadie fue a salvarse a Israel, fueron a construir una nación entre todos. Entonces les decía que había que ocuparse de viviendas. Y después, el gran motor de la primera economía israelí fue la agricultura. Que, vamos a decir las dos cosas, fue fantástico que lo sea, porque eso les aseguraba alimentación, sin necesidad de importar. Eso les permitió exportar y generar divisas, pero lo más importante es que no se quedaron con eso. Si se hubieran quedado con la agricultura, hoy Israel no sería lo que es. La agricultura fue el primer gran desarrollo económico del país. Pero ustedes saben que después evolucionó y que hoy es el high-tech, la medicina bueno, eso es high-tech. ¿Sí? Pudieron cambiar. Sí, Dorit. Te cuento que mi papá se dedicaba a la importación, cerraron la importación. Así que también eso. Sí exportaban lo poquito que producían, por eso no había comida seguramente. Claro, no importaban, como le pasa a la Argentina hoy, porque no había divisas, porque no estaba la posibilidad económica de importar. No. Lo que pasa es que paradójicamente los países para desarrollarse necesitan importar, porque no producen grandes maquinarias, y no producen, hay cosas que necesitas importar sí o sí para poder desarrollarte económicamente. Son los dilemas de los países en desarrollo. Y hoy en día, sin embargo, perdóname que te estoy interrumpiendo cada rato. Un placer, no me interrumpes, prefiero que hables vos, Dorit. No, pero nunca te interrumpo, pero está bueno mencionarlo. Yo tengo a mi hijo que vive en Israel hace muchos años, y mi nieta justamente entró en un colegio pupila agronómico, pero que tienen una cultura impresionante, y parece que sigue siendo una de las profesiones de mayor paga la agronomía. Yo me quedé muy asombrada porque yo creí que la tecnología, etcétera, etcétera, era lo más, el sumo. No, siguen dándole mayor importancia a la agronomía. Pero Dorita, hasta donde yo Moderna. sé, y puedo estar equivocado, claro, hasta donde yo sé es porque lo que hacen es de tecnología intensiva. No hacen una agricultura como la de acá, donde es más intensiva, es tecnología intensiva. Entonces producen alimentación, pero con tecnología. Total. Bien, sigo. Lo próximo que tuvieron que desarrollar fue una marina mercante y una línea aérea. Digamos, están construyendo un país, es increíble, pero hubo que empezar a hacer
las cosas que uno da como obvias y como dadas, porque vivimos en un país que no vivimos ese nacimiento. Entonces, la Marina y las líneas aéreas fue el próximo paso de desarrollo. Los caminos, había que conectar al país, aunque es un país chiquito, tenía que estar todo conectado, y eso sigue hasta el día de hoy, es fantástico. No sé si justo leyeron, hoy la noticia de hoy de Israel es que se aprobó el presupuesto para desarrollar el tren de Haifa a Tel Aviv en 30 minutos. O sea, un tren rápido de Haifa a Tel Aviv, que ya tiene tren, pero están haciendo ahora los trenes rápidos. El desarrollo de las comunicaciones y de los transportes siempre es clave en un país, y esto es lo que venía haciendo. Comunicaciones, telecomunicaciones, electricidad, todo lo que tenían que construir empezaron a hacerlo en esa etapa. Con resultados muy buenos. Se duplicaron en pocos años la producción industrial, digamos, la verdad que fue un desarrollo muy exitoso en la primera etapa, a pesar de todas las dificultades que tenía en el inicio, ¿no? Bueno, lo que más creció fue las exportaciones, y especialmente de alimentos. Ellos empezaron a exportar mucho a Europa, y eso fue muy bueno para la economía, y tenían, digamos, algunos elementos de agricultura que se permitió rápidamente, que se logró el autoabastecimiento, y a partir de ahí, a partir de ese autoabastecimiento se pudo exportar. No permitían exportar carne, granos, digamos, cosas que necesitaban, pero el resto de las cosas sí. Bien, tengo poco tiempo de elegir con qué sigo. Vamos a hacer algunas cosas para... Bueno, lo próximo que se desarrolló en esta construcción del país es la red escolar. En lo que es escuelas, decidieron apostar a la obligatoriedad de 5 a 14 años. O sea, no llegó al secundario completo en la primera etapa. Estamos hablando de acá del 50, y estamos hablando de un país bastante pequeño. Recién en el 78, no sé, por ahí, recién ahí se extendió hasta los 16, hasta los 18 años la educación obligatoria. Pero en el inicio fue un poco más modesta, pero así todo, entre lo que es Medio Oriente, era de súper avanzada, ¿no? Y eso fue posible no solamente por idealismo judío, sino porque llegaban judíos de todo el mundo. Entonces Israel no era solamente un país de Medio Oriente con la cultura de Medio Oriente. Venían inmigrantes de Europa, de Estados Unidos, de diferentes lugares, y cada uno obviamente aportaba no solamente con el trabajo, sino con cultura, con estudios previos, y por eso Israel fue un país crisol de razas, le dicen actualmente, que después hay mucha crítica con la expresión, pero lo que quiere mostrar esa frase es que había gente de todos los países. Para que tengan una idea, yo les dije que empezaron con 600.000, que 3 años después había 1.200.000 o 1.300.000, 10 años después del 48, o sea, en el 58, ya había 2 millones de habitantes. Este es el crecimiento de los primeros años. Hasta aquí, un panorama general del comienzo, y yo había previsto también ver hoy, que no sé si vamos a poder ver mucho, la primera guerra ya con el país establecido, que es la Operación Sinaí, o la Guerra del 56. Simplemente les voy a esbozar algunas líneas, porque son -5 y tenemos que brindar, y después volver al segundo grupo, los que se quedan o los que se conectan de vuelta. Pero a grandes rasgos, aunque sea, les digo que hubo 2 factores que se combinaron para que se produzca la Guerra del 56. Unos años antes, Nasser toma el poder en Egipto, y entonces Nasser está negociando unos préstamos para hacer una represa, pero después se le ocurre que para conseguir los fondos para hacer la represa, tiene una idea mejor, que es nacionalizar el Canal de Suez. El Canal de Suez es el paso obligado
de todos los transportes marítimos que conectan India u Oriente con Occidente. Y que había sido construido en 1860, no es exacto el año, pero redondo 1860, y que lo tenían, lo compraron una empresa con capitales ingleses y franceses. ¿Por qué? Porque los ingleses traían de la India, que era su colonia, un montón de materias primas, y el viaje por el canal de Suez es mucho más corto que dando toda la vuelta por el sur de África. Es como el canal de Panamá. Digamos, son lugares claves, de hecho, entre comillas, el mismo arquitecto que hizo el canal de Panamá, antes fue el que hizo el canal de Suez. Es el mismo arquitecto. Pero bueno, entonces ese canal de Suez fue nacionalizado por Nasser. Gracias. Y Nasser, con ese acto, se gana el odio de los ingleses y franceses que lo quieren recuperar. Pero al mismo tiempo, Nasser bloqueó el estrecho que está entre la península del Sinaí y el sur de Jordania y de Israel, que se llama el estrecho de... ¿Cómo? De Tirán, gracias. Ese estrecho lo bloqueó, que es la salida por Eilat al mar de Israel. Y le puso tropas en la frontera, entonces eso para Israel fue una declaración de guerra. Entonces, como los dos al mismo tiempo se vieron perjudicados, ingleses y franceses e israelíes, aparentemente hubo acuerdos secretos entre ellos e hicieron un ataque compartido. Israel invadió la península del Sinaí y la ocupó, y Gaza, y los ingleses y franceses bajaron con paracaidistas y tomaron el canal de Suez. Intervino Estados Unidos. La guerra fue un éxito, pero tuvieron que devolver todo enseguida. Y a partir de ese momento el canal de Suez quedó bajo nacionalizado, digamos, quedó bajo los egipcios. E Israel recuperó su salida y las Naciones Unidas, para garantizar la paz, llevaron una fuerza de paz que establecieron en la zona limítrofe entre Israel y Egipto. O sea que la primera invasión de la península del Sinaí, que vieron cerquita del Cairo, y de Gaza, fue en el 56. Y tuvieron que abandonar, retroceder, devolver, y hubo fuerza de paz de la ONU para garantizar. Bueno, les conté en 2 minutos lo que fue la primera guerra del Estado de Israel después de la independencia. Operación Sinaí, o campaña del Sinaí, o la guerra del 56. Así se la conoce. Bueno, amigos queridos, un placer enorme. Tenemos mucha gente en las pantallas y mucha gente aquí presencialmente. Les quiero agradecer que me hayan acompañado en este año de semi-cuarentena, pandemia, pero semi-cuarentena, y espero que descansen un poquito el verano y que tengan ganas el año que viene de continuar, que me imagino una onda como hoy, híbrido, con algunos que quieran venir y con algunos que se queden en su casa. Los que estuvieron en sus casas hoy, ¿pudieron seguir bien el encuentro sin problemas? Totalmente. Bueno, ¿vieron acá? ¿Lo vieron? Bueno, ¿no parece un grupo judío? Tommy, quejate de algo, Tommy, no va esto. Aníbal hizo un muy interesante relato, pero omitió que además se festeja a todos los que nacimos con el Estado de Israel. Ah, mira, ¿sabes que me encanta que no te pelees solo conmigo y te pelees con otros más? Ahora somos Aníbal y yo contra vos, Aníbal. ¿Yo qué hice? ¿Qué hice? Y no mencionaste que también se festeja a todos los que nacimos con el Estado de Israel. ¡Qué joven que sos! Me cortó Fabián, me dijo que redondee. Yo estaba seguro que si no lo... Esa parte. No sabía no, que... no conté todas las otras cosas que se hacen. Queda claro que un judío siempre tiene respuesta. Aníbal, rezá 3 más porque te equivocaste con eso y ya estás perdonado. Bueno, que tengan buenas vacaciones, nos veremos en marzo, capaz que hay alguna clase del verano, ya lo veremos, pero en marzo seguro, y gracias por todo. Gracias. Muchas gracias por estas clases tan interesantes. Y gracias a todos y a Fabi. Todo. Muchísimas gracias. Vacaciones para todos.
Gracias, gracias. Gracias Buen por la año, onda buen que le año. pones, Fabián. Gracias Gracias. por tu onda.